mañana vamos a ver uno de los milagros, como les decía al principio, cuando empezamos esta serie, que íbamos a estudiar milagros, señales y prodigios. Y este es uno de esos prodigios que la palabra relata, como lo vimos también hace unas 3 o 4 semanas con el caso de Jairo y su hija. Usted se recuerda que habíamos estudiado que el Señor iba camino a este lugar cuando también se le presenta la mujer del flujo de sangre, y entonces se dan 2 milagros en un mismo momento. Pues la verdad es que cuando me fui a estudiar este milagro que no sabía si decirle o ponerle como título resurrección de Lázaro o ponerle la muerte de Lázaro, decidí dejarle ese tema o ese nombre, la muerte de Lázaro. Y no cabe duda que cuando uno estudia la palabra le da a uno esa apertura para poder entender cosas que muchas veces pasamos de largo. Bueno, para dar inicio nos vamos a situar en el libro de Juan, en la epístola de Juan, capítulo 11. Juan es el único que lo relata, no hay otro evangelio que relate este milagro, sin embargo Juan sí lo hace. Tratando de buscar el mensaje del milagro, me topo con algo que quisiera tocarlo anticipadamente, porque esto me llevó a hacer aquella pregunta que dice, ¿cuántos saben que Dios existe? Levanten su mano. ¿Sí? Equivocados. Equivocados. 0. ¿Por qué razón? Porque nosotros existimos. Nosotros tenemos principio y tenemos fin, pero dice la palabra, yo soy el que soy, yo soy el gran yo soy, por lo tanto Dios es. Él habita, y todo lo que existe, coexiste gracias a Él y por Él, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos esas preguntas, pues a veces nos sentimos incómodos, ¿verdad? ¿Qué herejía es la que dijo el hermano Luis? Y no es herejía, es que Él es Él, todo existe gracias a Él. Entonces nosotros tenemos principio y fin. Y son como esos dichos mal dichos, ¿verdad? Que a veces cometemos el error de decir, por ejemplo, ¿quieres tú aceptar a Jesús? Ese es un dicho mal dicho, porque Jesús nos hace la invitación y nosotros, claro, decimos sí o no, pero al final somos nosotros los invitados por Él para ser salvos. Entonces, lo ideal es decir, ¿quieres tú recibir al Señor en tu corazón? Pero aceptarlo es como darme el lujo de decir, ¿verdad? Hay una reserva ahí, pero lo hacemos sin mala intención muchas veces, lo hacemos por costumbre. Al igual que decir, Lázaro resucitó. Es un dicho mal dicho que me llevó a mí a buscar, investigar, y pude darme cuenta que Lázaro no resucitó. Ahora quiero ir a esta parte para que usted hoy pueda comprender algo que me pareció muy interesante. Ahora bien, me quedo con esa duda ahí y me paso a las preguntas que me generó este pasaje. Primero pensé que iban a ser preguntas complicadas, después dije preguntas arriesgadas, después dije no, son preguntas válidas, porque si algo podemos hacer nosotros, hermanos, es preguntarnos ante la palabra de Dios, porque el Señor quiere que nuestra fe esté cosida, pegada y remachada. No podemos dejar espacios abiertos porque viene alguien y nos puede hacer tambalear. Entonces, las preguntas que yo generé fue, por ejemplo, ¿de qué murió Lázaro? No dice la palabra, solo dice que enfermó. Pero cuando me fui al interlineal, la palabra que utiliza es astenia. Y la Piqui sabrá un poquito de eso, ¿sabes? Astenia. ¿Puedes explicarnos rapidito qué es astenia? Gracias, exactamente. Entonces Lázaro tenía una debilidad fuerte provocada, eso sí no sabemos por qué razón. Lo cierto es que cuando van con Jesús, dicen, el amigo al que amas está enfermo, pero resulta que Lázaro ya había muerto. O sea, no era una cuestión de meses, pareciera ser que Lázaro se enfermó en cuestión de semanas, como cuando dan aquel diagnóstico feo que uno nunca quisiera escuchar, y entonces uno empieza a venirse para abajo y Lázaro murió. Bueno, otra pregunta, ¿Lázaro era el mayor o el menor de sus hermanos? ¿Qué cree usted? ¿Sería el mayor? Bueno, ¿qué impacto tiene que se muera un hermano mayor? ¿Qué impacto tiene que se muera un hermano menor? Las dos tienen un impacto muy fuerte, sobre todo si este hermano viene a ser un proveedor para la casa, viene a ser un protector para las hermanas, viene a ser esa persona que les genera ese calor, esa fuerza, les viene a generar esa compañía, y entonces no sabemos, pero era un hermano amado. ¿Por qué Jesús amaba tanto a esta familia? ¿Alguien se ha preguntado? Yo me puse a preguntar y lo que hice fue buscar, y lo único que encontré fue el episodio
de María, un episodio antes que este, donde habla de una mujer pecadora de Betania, llamada María. Y muchos creen que María, la hermana de Lázaro, era esa mujer pecadora que también lavó los pies de Jesús, ungió su cabeza en esa oportunidad. Y entonces, a partir de ese episodio, cuando Jesús la defiende, María se vuelve tan amante del Señor, o tan apegada a Él, que no solamente ella, sino su hermana y su hermano se convierten y atienden de tal forma a Jesús que llegan a tener una amistad muy entrañable. Como cuando, por ejemplo, a usted lo invitan a un lugar que a usted le gusta ir y lo hacen sentir querido, así era la casa de Lázaro para Jesús. Luego, ¿era María la misma que relata Lucas como la pecadora o era María Magdalena también? Porque uno puede preguntarse eso. Hay mucha diferencia con Magdalena porque ella era de Magdala, dice, ¿verdad? Pero hay algunas similitudes con el personaje. ¿Lázaro realmente murió o estaba dormido? ¿Qué dice usted? Porque le dijeron que había muerto hace 4 días y Jesús dijo, está durmiendo. Es una pregunta interesante. Y si estaba muerto, ¿dónde estaba Lázaro? ¿Verdad? Si usted ya se respondió y dijo, no, Lázaro está muerto, ahora pregúntese, ¿dónde estaba Lázaro? ¿Estaría en el Seol? ¿Estaría en el seno de Abraham o estaría en el paraíso? Esas preguntas son válidas hacerlas porque entonces vamos a saber por qué entonces Jesús lo resucitó. Si estaba en el paraíso, ¿para qué lo iba a resucitar? Si estaba en el Seol, ¿para qué iba a dejar que pagara su condena? Y si estaba en el seno de Abraham, como lo explican los judíos, pues estaba en un lugar intermedio. Esa es una pregunta que me pareció interesante. ¿Cuál es la diferencia entre sepulcro, Seol y Hades? ¿Alguien me podrá decir? Porque yo a veces escuchaba, ¿verdad? Está en el Seol, pero bueno, y cuando dicen está en el sepulcro, ¿qué es sepulcro? Sepulcro es la tumba, ¿sí? Seol es el lugar al cual los judíos le llamaban así, al lugar de tormento, el Seol. Y el Hades es lo mismo, solo que en griego, que los griegos creían que Hades era el dios de la muerte, y entonces ahí había una cuestión muy complicada en tema de texto, porque eso nos hace a veces no entender qué era lo que estaba pasando realmente. Entonces, cuando vemos también que hay una diferencia entre esos aspectos, vamos a entender de dónde fue que Jesús llamó a Lázaro. Y vuelvo a la carga con que Lázaro resucitó o no resucitó. ¿Qué dicen ustedes? Me gustaría que Pablo, el apóstol Pablo, nos respondiera a la pregunta. 1 Corintios 15, 51-53. Dice Pablo en este momento: he aquí, os digo un misterio, es un misterio. Y dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán, pero ¿cómo serán resucitados? Incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal que se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y Pablo pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Ahora cierra Pablo aquí diciendo, ¿por medio de quién? ¿Y quién fue el único que resucitó? Jesucristo. Entonces, por eso yo les digo, Lázaro no resucitó. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, Lázaro estaba dormido y lo que sucedió fue lo que nosotros conocemos como revivir. Lo que pasó con Lázaro, y aquí quiero hacer un paréntesis, regresarme hace 4 domingos para decirle que también la hija de Jairo no resucitó, revivió, porque el efecto de resucitar tiene que ver estrictamente con levantarnos con un cuerpo transformados, glorificados, y eso solo lo hizo Jesucristo cuando resucitó de la muerte. Lázaro volvió a vivir, regresó a las mismas, regresó a este mundo corrupto, en fin, con todas sus defectos. Lázaro regresó de esa manera. ¿Para qué? Para volver a morir.
Igual sucedió cuando el Señor resucita, vuelven a salir otras personas, usted lo puede leer, pero solo lo que hicieron fue que revivieron. El único que resucitó, y a partir de ese episodio, entonces sí, todos nosotros ya resucitamos en Cristo, para entonces presentarnos delante de Dios con un cuerpo incorruptible y intachable. Bueno, entonces nos vamos a la siguiente parte, que el punto del milagro. Y eso es lo que les quería explicar, pero me voy a saltear esta parte porque habla también un poco de cómo lo ven en el hebreo, cómo lo ven los griegos en esta parte escritural, y cómo, por ejemplo, los romanos veían esta parte. Interesante, alguien, por ejemplo, cadáver y muerto, ¿será lo mismo? Cadáver y muerto, ¿será lo mismo? Ahí está el cadáver, ahí está el muerto, ¿será lo mismo? Sí, se usa igual, pero también no significa lo mismo. Fíjense que cadáver viene del latín y lo utilizaban los romanos para decir caído, y en las guerras eran los cadáveres, es decir, los caídos en guerra, y regresaban a ver a los cadáveres para ver cuál de ellos era reincorporable, o se podía reincorporar. A eso le llamaban revivir. O sea, estaba caído, levantémoslo nuevamente, compongámoslo y que vuelva a echar punta. Interesante, porque cuando se escribe este pasaje se toma en cuenta esa figura. Entonces entendemos que Lázaro no fue resucitado, sino revivido. Bueno, eso es una parte muy importante, aunque no me quiero detener ahí, porque ahora viene otra parte que quiero destacar. Jesús sabe que Lázaro no morirá. Jesús reprende nuevamente la incredulidad de sus discípulos. Jesús se toma un tiempo para regresar cuando Lázaro ha muerto. Y esto me pareció interesante porque si a Jesús le dijeron, pero si el que amas está enfermo, todavía él se queda 2 días más. Algunas personas dicen que tenía cosas que hacer, que tenía milagros por realizar, que se tomó el tiempo porque él quería que Lázaro estuviera bien muerto para poder ir y realizar este milagro. Otro detalle interesante que nos habla esto, y por eso quiero que usted le ponga atención, es que el gran culpable de la muerte de Lázaro, adivine quién es. Según lo que leímos, para usted, ¿quién es el gran culpable de la muerte de Lázaro? Jesús. Jesús es el responsable, Jesús es el culpable, Jesús es el que debe presentarse y rendir cuentas porque no estuvo allí. Y esto para nosotros, hermanos, es una gran lección, porque aquí estamos hablando de una persona que murió, pero muchas veces cuando estamos buscando la solución a un problema, estamos buscando el milagro que queremos, estamos buscando el trabajo que deseamos, la casa que queremos, y nosotros muchas veces decimos, Señor, si tú hubieras dicho, si tú hubieras movido, y lo hacemos inconscientes, si lo hacemos de una forma, pensamos no irreverente, sino porque a veces nuestro corazón está tan dolido que acusamos al Señor de las cosas que nos suceden, y eso ha sido una doctrina cristiana errónea, humana sí, pero errónea, equivocada, ¿verdad? Dios me está mostrando algo, porque creemos que Dios nos sometió porque no fue su tiempo, porque no quiso, porque lo que sea, pero pareciera ser que aquí el gran culpable era Jesucristo. Luego dice, Marta reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y eso es un dato interesante porque en teoría solo Pedro lo había hecho, ¿se recuerda? ¿Quién decís vosotros que soy? Y Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ya Marta lo había reconocido antes. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y yo sé que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta tenía esa convicción. Luego dice, Jesús confía en el Padre para realizar este milagro. Como cosa muy extraña aquí, quiero que le ponga atención, Jesús no actúa de forma automática y de inmediato, solo, sino que pide la intervención del Padre para realizar este milagro. Y eso me llevó a pensar por qué Jesús habría hecho eso. Y cuando uno lee el texto, y créame, me fui, leí esto, leí la NBI, me fui al interlineal y traté de buscar realmente qué era lo que Jesús había, o qué era lo que había pasado con Jesús en ese momento. Y créame, se los decía a los hermanos del martes, yo trato de tener toda la reverencia cuando estudio la palabra, cuando la leo, cuando algo me da dolor de cabeza, porque sé que Dios o el Señor no se va a enojar conmigo porque cuestione, o lo cuestione, porque no estoy entendiendo algo, porque quiero llegar a entenderlo, para que eso no sea parte del tropiezo más adelante. Y entonces yo le decía a los hermanos el martes, discúlpenme que se los diga de esta forma,
Pero pareciera ser como que Jesús no tenía controlado todo en ese momento. La intervención que hace con sus discípulos es, y mire lo que dice el versículo 15, porque parece que Jesús está enfocado en algo que nosotros no hemos visto y que creo yo que Él tampoco lo vio en ese momento. Y dice Jesús a sus discípulos: y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis más. Vamos con Él. Jesús estaba viendo la incredulidad de sus discípulos nuevamente porque el interés de Él era capacitarlos, porque Él estaba ya unas semanas de irse. Pero hay un detalle que para mí fue difícil comprender, y ahora no me quiero centrar en Lázaro, sino me quiero centrar en esa comunidad, Betania. Betania, que significa casa del pobre o casa de aflicción. Todas las Bet que usted escuche en los pueblos, Betania, Betel, Betesda, Betsaida, Bet significa casa de, y como Gustavo nos enseñaba el domingo pasado, casa de pesca era, ¿no? Casa de, ¿verdad? Esa era Betsaida, y Betania era casa de aflicción. Y fíjese cómo era Betania, era un pueblo chiquito que estaba a 3 kilómetros de Jerusalén, entre Jericó y Jerusalén, y cuando la gente llegaba, ¿verdad?, y pasaba por Betania, decía: ya quiero pasar Betania porque quiero ver la ciudad, quiero ver Jerusalén. Entonces Betania era un lugar de paso, chiquito, pueblo chico, infierno grande, decimos, ¿verdad? Entonces, en ese pueblito se da esta ocasión, y Jesús pareciera ser que se tarda 2 días o un poquito más de camino, ¿verdad?, por la muerte de Lázaro, 4 días, y a Jesús le habían dicho hace 2 días que estaba enfermo. Entonces Jesús llega, y aquí viene la parte que a mí me llega a conmover de tal forma que solo puedo saber que Dios nos entiende. Vamos a ver la siguiente, aquí está. Entonces, me llama la atención cuando en el verso 21, donde empezamos con este problema de Jesús: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas Dios te lo dará. Tu hermano resucitará, dijo Jesús. Y luego le vuelve a decir: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, Jesús sabía esa parte. Pero ahora me voy al 32 y dice: María, cuando llegó donde estaba Jesús a verle, se tiró, dice la traducción interlineal, se tiró a los pies de Jesús. Y le dijo, también llorando, le dijo: si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y el 33 para mí es el clave, en adelante. Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. La escena debe haber sido una escena muy difícil. No creo yo que haya habido una escena más difícil para el Señor, cuando yo les comentaba que no es lo mismo llegar a un lugar donde uno es bien recibido, donde todo es alegría, donde los niños se acercan a jugar con Él, donde lo reciben con el mejor platillo, donde Marta se pone esmerada a preparar y María se sentaba a los pies de Jesús a escucharlo, y encontrar todo ese lugar lleno de tristeza, de dolor, de desconsuelo, y no solamente eso, de decepción. Porque si algo mostró María y Marta aquí era una decepción con su gran amigo, a diferencia de cómo lo han predicado muchas veces. A veces decimos, es que Jesús lloró por la falta de fe en que Él podía hacer el milagro. Eso sería vanagloriarse en sí mismo, sería una actitud arrogante de parte de Jesús de decir: yo puedo hacer el milagro, ustedes no creen. No, Jesús lo que lo conmovió fue el dolor de ver a esta familia con una impotencia y que ellos no podían hacer nada. Por eso yo pienso y les digo, para mí que Jesús tenía controlado todo, pero este episodio fue nuevo para Él en su humanidad, porque no contaba con el dolor que estaba generándole a María y a Marta que Jesús no llegara. Solo imagínense esto: mi hermano se va a morir, el Señor no viene, el Señor no viene, el Señor no viene, y se va a morir mi hermano, y el Señor no viene. ¿Qué le pasó al Señor? No viene, y no viene. Y mi hermano se va a morir, y se está muriendo, y se murió mi hermano, y el Señor no vino. Eso es lo que a mí me tocó en el corazón, porque sé que muchas veces nosotros somos así. ¿Qué pasa que el Señor no responde? ¿Qué pasa que el Señor no dice algo? Mi familiar está grave en el hospital, necesitamos hacer algo. Y el Señor llegó.
Y yo creo que eso fue lo que impactó el corazón del Señor, porque lo dice la palabra, y me fui a buscar en la interlínea lo que dice, y es, el Señor estaba turbado. Mire lo que dice la palabra turbar, es alterar el estado o el curso de una cosa, alterar el ánimo de una persona, confundiéndola y aturdiéndola al grado de dejarla sin saber qué hacer o qué decir. Y mire lo que significa aturdido: dejar sin capacidad de actuar y razonar de forma normal a una persona por una impresión muy fuerte. No lo digo yo por lo que estoy leyendo, lo dice la palabra. La Reina Valera lo dice de una forma y la NBI de otra, turbar. Aquí dice, se estremeció en su espíritu, y lo vuelve a hacer en el versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra, y entonces el Señor dijo todo lo que ya les expliqué. Entonces a mí me llama la atención cómo el Señor en ese momento se vive ese dolor. Hemos dicho Jesús lloró, sí, pero llorar por dolor sabiendo que alguien iba a resucitar, yo no le encuentro sentido. No le encuentro sentido si Él lo iba a resucitar. Él mismo lo dijo, no está muerto, esta enfermedad no es para muerte. Sin embargo, Jesús se duele en su corazón, así como se duele cuando a usted le duele algo. No crea usted que Él es insensible, y como Él es Dios y Él todo lo puede y Él ya todo lo venció, Él no se duele con usted. Por eso cuando vamos a los funerales hay un verso que dice, ¿verdad? Gloriosa es la palabra, honrosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. O sea, el Señor se duele, y en este momento el Señor se dolió con esta familia, porque esta familia esperaba mucho de Él. Y sin embargo el Señor va y hace el milagro. Primero habla con el Señor, con Dios Padre, y luego viene y dice, a fuerza de voz, gritando, no dice de otra forma, gritando. No sabemos si estaba a la puerta, si estaba a 2 metros, pero Él grita, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucita. Y no sabemos más. No tenemos un testimonio de Lázaro para decir, bueno, sí, yo me dormí, y fíjense que vi un campo, ¿verdad? Vi un puente, todas las experiencias que muchas personas han visto. Lázaro, no hay una evidencia de qué pasó con Lázaro. Lo que sí creemos, o al menos yo creo, es que Lázaro estaba dormido, como nos va a pasar a nosotros, y eso es tema para otra ocasión. Pero ese dormir, hermanos, es tan rápido que cuando usted se va a acostar, ¿verdad? Y le bajan el flipón, ¿qué pasa? ¿Usted siente el tiempo? No. Alguien puede dormir 20 minutos y sentir que descansó toda la noche. Y alguien puede dormir toda la noche y amanecer con que no durmió, ¿verdad? Porque el tiempo de la inconsciencia es relativo. Entonces, ¿qué pasa en el momento en que nosotros nos vamos? Cerramos los ojos y quizá cuando abramos los ojos de una forma inmediata haya pasado siglos y estemos ya delante de la presencia del Señor, ¿verdad?, para presenciar ese juicio que todos hemos de pasar para dar cuentas. Pero como les digo, es un tema para otra ocasión, y yo espero dejarlo picado para que usted busque, para que usted se inquiete, para que usted vaya y pregunte, Señor, ¿qué es lo que quiere decir esto? Porque el milagro es un milagro, imagínense ver a un hombre resucitar, pero más que eso, a mí lo que me lleva a conmoverme es cómo el Señor entiende a esta familia a la que Él amaba, que no los dejó solos, que quizás su enseñanza pudo haber sido una, pero al final Él en su corazón recibió otra. ¿Sí? Porque recuérdense que Jesús era hombre y era Dios. Así que ya sea que muramos o ya sea que vivamos, del Señor somos, dijo Pablo. Y Pablo llegó a ese convencimiento sabiendo de que nuestro Redentor vive y que cuando muramos vamos a ser transformados a una nueva naturaleza. Ya no para regresar a este lugar, sino para encontrarnos personalmente con el Señor. Puedo invitarlo a que se ponga de pie en esta mañana.